Why, hello there. My name is Mr. DNA. Today, I thought I'd put your minds at ease by telling you all about our safety measures here at Jurassic Park. Hola a todos, y bienvenidos a videos de metrajes encontrados de Jurassic Park. El primer material que revisaremos fue creado por el canal Crenautican, conocido por su trabajo anterior sobre el incidente de San Diego, un video que ya analizamos en el canal, conectando sus eventos con el lore oficial de las películas y cómics de la franquicia. Aquel incidente ocurrió el 3 de noviembre de 1997. Sin embargo, el metraje que veremos hoy, titulado El incidente del cobertizo, tiene lugar el 12 de junio de 1993, 4 años antes. La grabación comienza con una operación especial, el traslado de un dinosaurio contenido en un contenedor de activos. El vehículo lo dejan al suelo y el equipo en tierra comienza a empujarlo para continuar con el proceso de transporte. Sin embargo, la grabación es interrumpida abruptamente cuando se escucha que alguien indica que no se permite grabar en esa zona. Cuando la imagen se restablece, el entorno que antes parecía estar bajo control ha colapsado. La falla de la cámara dificulta ver con claridad, pero se alcanza a distinguir a una persona herida en el suelo. Una voz de autoridad ordena disparar, lo que sugiere que el dinosaurio logró liberarse parcialmente, hiriendo a un miembro del equipo y provocando una situación crítica de contención. La escena se corta repentinamente, sin revelar el desenlace inmediato. A continuación, la cámara muestra otra ubicación dentro del parque, a plena luz del día. Una persona graba mientras camina, y se escucha un fuerte estruendo cuando una tabla cae desde el edificio del que sale. El individuo no está solo. Comienza a sentir que algo lo acecha mientras se desplaza por el área. Pronto encuentra un cartel que advierte la cercanía de velociraptores. Continúa por el sendero, atravesando estructuras asociadas a InGen, pero la sensación de ser observado persiste durante todo el trayecto. Hey! You gotta help me. God damn it! Why'd you sneak up on me? We were on the last transport to the docks when the storm knocked over a tree and blocked the road. We tried to make it on foot, but I think we got turned around and it was chaos. There was something out there with us. The fences must have lost power. I think I was the only one to make it out alive. Jesus, I didn't think it could get any worse. Look, the emergency bunker is the safest place on the island, but seeing as the power's still out, it might be best for us to stick together. I'm on my way to the maintenance shed to reboot. Hold on, the power's still out? All the fences? Even the raptors? El hombre encontrado tiene el mismo uniforme de quienes aparecieron al principio, lo que significa que sus palabras explicaron mejor lo que sucedió en aquel entonces. Juntos, se dirigen hacia un búnker en busca de seguridad. Sin embargo, al llegar, no logran abrir la puerta de inmediato, lo que eleva la tensión a medida que algo se aproxima entre los árboles.
let's go. Come on. Okay. We're safe now, right? I think so. Just stay close and follow me. Una vez dentro, comienzan a explorar el búnker, momento en el cual se presentan. Quien sostiene la cámara se llama Arnold, y su compañero con casco se identifica como Sam. Durante su recorrido, Arnold revela que el programador principal desactivó todos los sistemas de seguridad y luego desapareció misteriosamente. Graba cada momento porque está convencido de que todo lo ocurrido será encubierto y desea dejar evidencia de los hechos. Esta desactivación hace referencia directa a Dennis Nedry, personaje del lore original de Jurassic Park, quien aceptó un soborno de Biosyn para contrabandear embriones de dinosaurio fuera de la isla. Sin embargo, su desaparición fue en realidad su trágica muerte a manos de un Dilophosaurus, lo que impidió que su plan se completara. Más adelante, mientras Arnold y Sam continúan su camino, se extravían en la zona. Durante una conversación, comienzan a oír sonidos extraños, sin poder identificar su origen. What if it's another person? And they made it past the raptors? I don't like this. We need to keep... Arnold, en un intento por salvar su vida, corre a través del lugar hasta que escucha un grito proveniente de Sam. Sam? Hang on, Sam. I'll find you. Siguiendo el sonido con la esperanza de encontrarlo, se adentra aún más en la estructura, pero lo que encuentra no es lo que esperaba. Sam! Sam! Sam? Descubrimos que el dinosaurio utilizó a Sam como señuelo para atraer a su verdadera presa, a Arnold. De esta manera, cumple su objetivo de no dejar sobrevivientes. Este momento deja en claro la inteligencia de estas criaturas, que no solo cazan por instinto, sino también con estrategias calculadas. El siguiente metraje fue creado por el canal Dinox86, cuyas producciones ya hemos analizado anteriormente. Se trata de un video breve, centrado en el informe del incidente del 14 de agosto de 1992, cuando un T-Rex escapó de su recinto, causando la muerte de un ex agente de seguridad y daños importantes en las instalaciones cercanas. El escape fue provocado por un corte eléctrico en el puesto de avanzada B, producto de una tormenta.
Aunque el animal fue recapturado, el incidente generó gran preocupación entre los empleados y técnicos del parque. Después de todo, el parque llevaba solo 2 años en operación y ya enfrentaba una crisis de esta magnitud. Sin embargo, la dirección de InGen no tomó medidas significativas al respecto. El informe cierra con una advertencia clara. Lo que InGen y sus inversores llaman control podría fácilmente transformarse en caos. Como se mencionó, este evento ocurrió en 1992 y el siguiente metraje que veremos nos traslada a 1997. El video comienza con el siguiente mensaje. Después del incidente de San Diego en 1997, InGen tiene acceso limitado a la zona marítima de la isla Sorna, haciéndola inaccesible al público. Sin embargo, el turismo ilegal ha surgido alrededor de la isla. Algunos de ellos nunca regresan. Esta transmisión es un conjunto de cintas que fueron encontradas grabadas, supuestamente grabados por ellos. En resumen, todo lo que veremos a continuación son grabaciones realizadas por personas que realizaron turismo ilegal en la isla Sorna y pagaron las consecuencias. I'm so excited! I hope we get to see the Tyrannosaur. Calm down. We haven't taken off yet. Make sure to capture as many pictures as you can to show Mom, alright? Passengers, please prepare for takeoff. I want to sit by the window. Addison Tower, Skyhawk, N3146. La primera cinta nos muestra a un padre y su hijo que deciden sobrevolar la isla, con el fin de tomar algunas fotografías. A medida que avanza el metraje, observamos cómo se aproximan a la costa de la isla Sorna, alcanzando finalmente su destino. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que todo comience a salir mal. I think I see some over there. Oh my god! Oh my god! We hit some. What was that? Expecting emergency landing. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Hold my hand. Hold my hand, come on, hold my hand. Durante el vuelo, la aeronave choca contra un pterosaurio, uno de los reptiles voladores que dominan los cielos de la isla. Sorprendentemente, el niño que sostiene la cámara sobrevive al impacto, claramente en estado de shock. Pronto escucha gritos provenientes del exterior, y al salir del vehículo, presencia como varias personas están siendo capturadas por estos depredadores alados, y él no será la excepción. Oh my god! Oh my god! No! No! La grabación se corta y da paso a una nueva cinta, esta vez desde un punto más elevado de la isla. La persona que graba cruza un puente estrecho hasta que es sorprendida por la presencia de un velociraptor. Oh, fuck! How did you get there? Get away! Get away! Get away! Shit! 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 What? Back off! Back off! Get away from me! Shit! Back off! Get off me! No! 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 En la siguiente cinta no se registran ataques, pero sí una creciente sensación de tensión. En otra grabación posterior, una persona intenta comunicarse con las autoridades por radio, sin éxito. Poco después, comienza a escuchar ruidos inquietantes a su alrededor, hasta que finalmente es interceptado. Ah! Fuck! Oh, shit! No! 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 Oh! No! Where are you supposed to be? What was that? Oh! No! 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 Más adelante, un nuevo metraje muestra a alguien huyendo desesperadamente de un T-Rex y termina enfrentándose con un espinosaurio. Afortunadamente para la persona,
Ambos depredadores se centran en pelear entre sí, ignorándolo por completo por ahora. El último registro muestra a la persona entrando en una instalación abandonada. En medio de la exploración, pisa accidentalmente un control remoto que enciende un televisor. Este sonido inesperado no pasa desapercibido y atrae a una nueva amenaza. Your safety across the island. Yeah, fucking bullshit. Standing between you and our dinosaurs is a network of high-voltage electric fences spanning over 50 miles across the entirety of the island. With a shark bell. With all that in mind, proceed to your tour vehicle. Relax. Los videos de Jurassic Park llegan hasta aquí por ahora, siendo creaciones de Dinox86 y Grenautican. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Marcitine.